Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 511. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a ir disponiendo nuestra vida para este grupo de oración. Le pido que se ponga en condiciones para estar en la presencia del Señor, que disponga del tiempo, del momento, que aliste su Biblia, para que pueda hacer este grupo de oración de manera correcta. Les recordamos que por el día de hoy hacemos el grupo de oración un poco más temprano debido a una reunión que tengo en la iglesia y entonces dándole prioridad a eso, entonces lo retrocedemos para que podamos hacerlo. De igual manera, les digo que es muy importante que si no lo escuchamos en el horario común, lo escuchemos en el horario normal. Si es que de pronto ustedes llegan más tarde de su trabajo o así, lo pueden escuchar un poco más tarde. Recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Este es el último capítulo de esta división del libro de Samuel. El tema que hoy vamos a trabajar es el tiempo terminó. Para las personas que les gusta escribir, el tema se llama el tiempo terminó. Creo que es un tema demasiado importante. Es un tema que tal vez va a ser corto, pero va a ser demasiado puntual para nosotros, para que tengamos un poco más de conciencia de lo que es la fe en el Señor y de lo que nosotros debemos vivir hoy en día, ¿no? De la urgencia con la que debemos vivir. Entonces, recordarles para los que están ingresando, estamos en Primera de Samuel capítulo 31, último capítulo de este libro. Recordamos el tema, el tiempo terminó. Vamos a dar 2 o 3 minutos para que las personitas que no han ingresado lo puedan hacer. Doy un saludo especial para Francisco, para la hermana Flor, la hermana Martina, que ya la veo también por ahí. El Señor los bendiga, el Señor los ayude. Vamos entonces a estar atentos a la palabra de Dios. De igual manera, recordamos que tenemos propósitos con este grupo de oración, crecer en el conocimiento de Dios. Eso se puede lograr a través de la palabra. La palabra es el texto que, como decíamos ayer, el Señor nos dejó para que lo conozcamos, ¿no? Él nos habla, como decíamos ayer, a través de las circunstancias, a través de su palabra, a través de su poder. Entonces yo creo que eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahí en la Biblia vamos a encontrar hombres que en medio de las circunstancias se humillaron delante del Señor, como el caso de David, hombres que a través de la palabra de Dios fueron guiados a través de las batallas que ellos libraban, a través de las diferentes situaciones, incluso en el Nuevo Testamento, hombres que vieron el poder de Dios y debido a eso pudieron obtener la salvación del Señor por medio de su fe. Entonces, vamos a estar muy atentos al tema de hoy, dando un minutico más para las personas que no han ingresado. Recordarles que el día de mañana estaremos por Zoom. En este caso nosotros manejamos una aplicación diferente que se llama Jitsi Meet. Por si usted desea ingresar, simplemente me escribe al Messenger de Facebook y desde ahí le podemos enviar el link para que usted pueda participar. Si de pronto usted nos ve desde YouTube, recuerde que en la caja de comentarios yo les dejo el link de Facebook para que usted pueda ingresar y pueda ser parte de este grupo también. Entonces, sin más preámbulo, mis hermanos, vamos a hacer una oración corta y vamos a proceder a hacer la lectura de la Biblia. Amado Señor nuestro, nos presentamos esta noche delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos ayudes y nos acompañes en este grupo de oración, Señor. Sabemos que en nosotros no hay nada bueno, Señor. Solo te tenemos a ti, Señor. Eres nuestro representante en el cielo, Padre. Te pedimos perdón porque fallamos, Señor. Fallamos y queremos dejar de hacerlo, pero como decía Pablo, Señor, aquello que no quiero hacer, lo termino haciendo. Entonces te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu nos des la voluntad y la fortaleza para poder abandonar aquellos pecados que todavía afectan nuestra vida, Señor. Te pedimos por aquellos que están empezando en la fe y que les cuesta mucho más. Señor, te pido que los ayudes, te pido que los bendigas con santidad, que les ayudes a estar en estos grupos, que no los abandonen, Señor. Sabemos que cuando las personas ven que la situación mejora,
que la enfermedad no está tan cerca, entonces comienzan a alejarse de ti porque sienten que ya tú no eres tan necesario, Señor. Que ese error tan grande no les pase cuentas tan grandes, Señor. Te pido que tengas misericordia de aquellos que se han alejado poco a poco, Señor, que han dejado de asistir a los grupos, a los cultos. Ten misericordia, Señor. Te pido, por favor, tráelos de nuevo, Señor. Trae personas nuevas a este grupo. Permite que otros se agreguen y te conozcan a ti y podamos llevarlos a la iglesia como ya lo hemos hecho. Señor, que hagamos un trabajo para la gloria y honra de tu santísimo nombre. Te pedimos que bendigas este grupo con tu Santo Espíritu, que nos guíes a toda la verdad, que nos permitas permanecer atentos, a estar concentrados a cada una de las cosas que vamos a decir el día de hoy. Señor, esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 31. Dice así: Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que lo hagan estos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su espada y murió con él. Así, en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarte y su cadáver lo colgaron en el muro de Betsán. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Betsán. Tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos y luego de bajarlos del muro, regresaron a Jabes. Allí los incineraron y luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra del tamarisco de Jabes. Después de eso guardaron 7 días de ayuno. Hemos terminado la lectura del último capítulo de este primer libro, de esta división del libro de Samuel, ¿no? Es un texto corto, pero que tiene muchísimo contenido, ¿no? Entonces vamos a estar atentos a la explicación. Podríamos pensar que este capítulo es el juicio solo contra Saúl. Y podríamos enfocarnos solo en eso, y no habría nada de malo. Pero cuando leemos con más detenimiento, nos damos cuenta que el juicio también fue contra Israel. Y que este juicio era una advertencia contra David, que en varios aspectos venía comportándose como Saúl. Y si continuaba igual, su destino sería el mismo. Fíjese cómo a veces la desgracia que recae sobre alguna persona, el juicio de Dios sobre alguien, es para nosotros una advertencia. Ahora notemos que la muerte de Saúl fue terrible. ¿Se dieron cuenta? Primero fue herido. Luego, como su escudero no lo mató, se intentó suicidar. Aún así no murió. Fíjense que el texto dice que él murió, pero cuando vamos a segunda de Samuel, en el capítulo 1 y 2, nos daremos cuenta que Saúl no había muerto. Ni siquiera es cuando él mismo se clavó la espada.
Y eso lo vamos a ver mañana, con el favor del Señor, perdón, el día jueves. Ahí se describe que otro soldado lo mató al verlo malherido. Y esto me parecía a mí impresionante, ¿no? Es como el Señor dándonos una luz de lo que va a suceder en el infierno. Como decimos por ahí, era como un abrebocas. ¿Por qué? Porque en el infierno, mis hermanos, las personas van a tener un cuerpo capaz de soportar el sufrimiento por la eternidad. Una de las razones por las que la gente no predica el Evangelio, los cristianos, es porque no entienden la gravedad del infierno. Aquí estamos viendo un abrebocas del infierno. Esta persona está malherida, se intenta suicidar, le pide el favor a alguien que lo mate, no lo mata, y luego queda vivo con una espada atravesada en su cuerpo. Y hay alguien más que pasa y finalmente lo mata. Luego, él es colgado, creo que ahí se quedó un poco el audio. Luego, Saúl es colgado con su familia, pero quiero que vean exactamente eso. La Biblia describe el infierno en algo similar. Un lugar donde las personas van a permanecer vivas por la eternidad, pero bajo el sufrimiento y el castigo. Bajo la lejanía de Dios, separados de Dios por la eternidad. Y esto es muy importante que usted lo entienda y que lo transmita de esa manera. El infierno es un lugar terrible, mis hermanos. Y por eso es que debemos predicar con pasión, con amor hacia las personas, para que las personas no lleguen a ese lugar. Finalmente, vemos que la gracia había terminado y el juicio había llegado. Debemos considerar que para nosotros se podría estar acabando el tiempo. Por eso hoy veremos dos consecuencias cuando se acaba el tiempo. Ese es el tema de hoy, ¿no? Pero vamos a ver que a Saúl se le había acabado el tiempo, ¿cierto? Y vamos a ver qué consecuencias hubieron. Porque de pronto nosotros hoy en día estamos percibiendo la muerte como que se me fue mi familiar y no lo vuelvo a ver y entonces ya se acabó todo. No, no, mis hermanos, no funciona de esa manera. Cuando el tiempo termina para una persona, lo primero que aparece en efecto es la muerte. La muerte. Y vamos a ir al versículo 2 hasta el versículo 4. Escuchen bien. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Por favor, pongan mucha atención a lo siguiente. Quiero darles una explicación de la palabra muerte, ¿sí? Porque yo creo que si yo le preguntara al 90% de ustedes, les parecería que la muerte sencillamente es que la persona dejó de vivir y su carne se está pudriendo en un ataúd o en el lugar donde lo pusieron o sus cenizas fueron quemadas. Eso es lo que la mayoría entiende, ¿verdad? Pero la muerte tiene otro significado. La muerte realmente viene de una palabra griega que se llama tánatos. Esa palabra significa separación. O sea que cuando se habla de muerte, ¿se habla de qué? De separación. Y usted se preguntará, ¿cómo así separación, Jorge? Bueno, la muerte en la Biblia se expresa en tres tipos: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Por favor, ponga mucha atención que este es un tema demasiado importante. La muerte física es la separación del cuerpo y el alma. Es decir, cuando la persona está en esta tierra viviendo, pero su cuerpo deja de funcionar, se le va el aliento de vida. Y entonces ahí hay una separación. La carne vuelve al polvo de la tierra. Y el alma es la que o va al cielo o va al infierno. Entonces, cuando una persona muere físicamente, se separa el cuerpo y el alma. Pero está la segunda muerte, que es la muerte espiritual. ¿Cuál es esa muerte?
Esa muerte es la separación temporal que impide que el hombre se comunique con Dios. Es decir, esto fue fundamentalmente lo que pasó en el jardín del Edén, la muerte espiritual. Porque si notamos, aunque el Señor declaró muerte sobre Adán y Eva, ellos siguieron viviendo físicamente, cumplieron hasta 900 años. Pero después de que salieron del Edén, no se pudieron volver a comunicar con Dios. Es decir, ellos sufrieron una muerte espiritual. ¿Qué significa esa muerte? Es la separación temporal que impide que el hombre se comunique con Dios. Y la tercera clase de muerte es la muerte eterna. La muerte eterna sucede cuando el hombre muere físicamente y nunca resucitó espiritualmente. Escúcheme, la muerte eterna sucede cuando el hombre muere físicamente y nunca resucitó espiritualmente. ¿Por qué? Porque rechazó a Cristo. O sea, cuando la muerte física y espiritual se mezcla, produce la muerte eterna. Escúcheme bien, por favor. Cuando la persona muere físicamente y nunca reconoció a Cristo, o sea, siguió muerto espiritualmente, esa persona muere eternamente. Ahí ya no hay ninguna oportunidad de salvación ni reconciliación con Dios. Esta última muerte, la muerte eterna, fue la que le llegó a Saúl. Ahora, noten que Saúl tuvo hasta último momento para arrepentirse y no lo hizo. Él estaba preocupado por su reputación ante los hombres. ¿Se dieron cuenta? Ay, ¿qué tal que estos incircuncisos lleguen a burlarse de mí? Se estaba muriendo y estaba preocupado por su reputación ante los hombres. No le preocupaba su reputación ante Dios, la cual estaba podrida. Esto para los que dicen, yo antes de morirme me arrepiento, como el ladrón de la cruz. Ay, eso ahorita tengo un trabajito y es que no me da mucho tiempo para el Señor. Ay, es que yo ahorita no tengo mucho tiempo. Ay, es que yo ahorita no hago. Eso que pasó al ladrón de la cruz sucedió una vez y tratar de replicarlo es un suicidio espiritual. Si usted tiene dudas de que Saúl fue al infierno, quiero leerle 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice así: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Qué está diciendo Corintios? Está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto que las personas somos el templo de Dios. Y que si nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos, destruimos ese templo y por tanto Dios nos desarraiga, nos destruye a nosotros. Saúl había intentado destruir su cuerpo, el templo de Dios. Este tema es importante porque podría haber personas entre nosotros pensando en quitarse la vida o personas pensando que más adelante aceptarán a Cristo. Y quiero que esas personas sepan que así como Saúl tuvo muchas oportunidades en vida de humillarse a Dios, si usted me está escuchando, es porque aún tiene la oportunidad de arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Pero si usted es necio como Saúl, morirá y estará eternamente separado de Dios. Vimos entonces que cuando el tiempo se termina, ¿qué aparece? La muerte. La muerte, no la que conocemos nosotros sencillita, de ir a un velorio y de que, ay, se acabó todo y ya por fin me voy a descansar. No se equivoque, mi hermano. Su muerte física es solo el principio de la vida eterna que usted va a tener o en el cielo o en el infierno. Y tiene que tener mucho cuidado con ello. La segunda consecuencia cuando el tiempo termina es que el juicio no tiene misericordia. El juicio no tiene misericordia. O sea, si usted alcanzó a confesar al Señor como el Salvador, pues usted no va a sufrir el juicio de Dios. Pero si usted es necio, en medio del juicio, el Señor no tendrá misericordia. Dice el versículo 7 al 9:
Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Y al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Entonces los decapitaron, les quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteos para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Mi hermano, cuando el tiempo se termina, el juicio no va a tener misericordia de nosotros. No permita que el tiempo termine sin haberse arrepentido. El juicio para Israel también había llegado. Les decía al principio, esto no fue solamente el juicio a Saúl. Era el juicio contra el pueblo de Israel. Recordemos todo lo que ellos habían hecho. Y era también una advertencia a David. Pero el pueblo de Israel sabía que desde su salida de Egipto hasta la posesión de la tierra prometida durante más de 1000 años, no hicieron más que quejarse, desobedecer a Dios, adorar a dioses paganos, mezclarse con los cananeos, amalecitas, filisteos. Por eso es que ahora huían de la tierra que el Señor les había dado. Este punto es importante, porque algo que está pasando digamos en este tiempo es que las personas conocen la sana doctrina, es decir, la Biblia predicada rectamente o de manera correcta. Entonces, las personas que conocen la sana doctrina normalmente, me incluyo, nos pasa como a los israelitas. Pensaban que el juicio vendría solo sobre Saúl. Cuando esto pasa, empezamos a ver el pecado solo en los predicadores de la prosperidad, en la iglesia católica, etc. Y podemos perder de vista que nosotros también somos carne y que el juicio no vendrá a nosotros por los pecados de ellos, pero sí por los nuestros. Y como el juicio no tiene misericordia, es mejor estar a cuentas con Cristo. Esta es una advertencia. Como el juicio no tiene misericordia, en lugar de estarme fijando tanto en el pecado ajeno, debo empezar a fijarme en el mío, para crecer espiritualmente y para estar tranquilo de que estoy haciendo las cosas como el Señor las ordenó. Quiero finalizar el tema de hoy leyéndoles 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5 para validar este punto. Dice desde el versículo 5, deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, ¿cuál palabra? La que el Señor utilizó para enjuiciar a la tierra. Dice, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Es impresionante porque Pedro no está diciendo solo, o sea, está haciendo una generalización, está diciendo la gente que vive sin Dios. Podrían ser cristianos. No solamente la gente del mundo, porque hay mucha gente que va a una iglesia, pero viven sin Dios. Viven sin Dios y no entienden que en un momento el tiempo se les terminará. No entienden. Las personas a veces vivimos pensando que el reloj no corre para nosotros. Y es más, sí se preocupan por las arrugas, sí se preocupan por el maquillaje, por el vestido, por el peinado, por la loción, se preocupan para que el tiempo no les pase físicamente. Pero no entienden que el tiempo espiritualmente se les está terminando. Esto no se trata de que usted diga, ah no, pero yo después yo voy a la iglesia. Esto no se trata de eso. Se trata de que el tiempo se está terminando y cuando se termine la muerte aparecerá. Y ahí, en ese momento, si usted no ha reconocido a Cristo, usted no solo va a morir físicamente, sino que usted habrá muerto espiritualmente. Su muerte será eterna. Es decir, usted estará separado
de Dios por la eternidad viviendo en el infierno, donde la Biblia dice que el gusano nunca muere, que el fuego nunca se apaga. Mis hermanos, de verdad debería llevarnos este tema a tener mayor conciencia de dos cosas. Primero, si usted ya conoce al Señor, esto es una motivación a predicar acerca de Cristo. Y si usted no lo conoce, esto es una motivación a que usted se humille ante Cristo. Hay un predicador que se llama Paulo Junior, brasileño. Creo que esto lo conté hace unos días en medio de la oración, pero creo que es pertinente. Él decía, si un familiar suyo muriera hoy sin Cristo, él mañana estaría en el infierno. Pero una semana después, cuando usted vuelva a la iglesia y ya haya pasado su duelo, esa persona seguirá en el infierno. Y cuando pasen 3 meses y cumpla años alguien de su familia y ustedes se reúnan sin ese familiar seguirá en el infierno. Y cuando pasen 5 años y ustedes recuerden a su familiar, ese familiar seguirá en el infierno. Nunca podrá salir de allí, hermanos. ¿No les parece que es demasiada motivación para nosotros saber que una persona puede castigarse allí eternamente, teniendo nosotros la medicina para que su alma se salve? Es llevarle el Evangelio. Es que usted se humille delante de Dios. Si no le conoce, humíllese delante de Dios. No siga con su necedad. Mire cómo terminó Saúl. La vida de Saúl es una advertencia para todos nosotros. Oremos a Dios. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche por tu poderosa palabra, Señor, porque tu palabra nos exhorta y nos hiere, Señor, pero al mismo tiempo nos da esperanza, porque sabemos, Señor, que si alguien te reconoce como Dios y Salvador, definitivamente esa persona será aceptada por ti, Señor, y podrá vivir la vida eterna, Señor, un lugar donde tu palabra dice que no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor ni sufrimiento, Señor, donde las primeras cosas han dejado de existir. He aquí todas han sido hechas nuevas. Señor, por favor, permítenos apropiarnos de este tema, Señor. Entender que la muerte no es simplemente un entierro ni un funeral, Señor. Que la muerte es una situación eterna, donde huiremos eternamente al cielo o eternamente al infierno, Señor. Por favor, ayúdanos a entender la gravedad de este asunto. Que esto para nosotros sea como cuando el médico se acerca a decirnos, o te tomas estas medicinas o en 6 meses te mueres. Señor, que entendamos la gravedad de la muerte espiritual, de la muerte eterna, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Conmueve nuestro corazón, conmueve nuestros sentimientos, convéncenos de pecados, Señor. Tu maravillosa palabra nos guíe a través de la fe, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de tu Hijo Jesús, que derramó toda su vida, Señor, para que nosotros tengamos una oportunidad de tener vida eterna, para poder estar confiados en Cristo, el autor y el consumador de la fe, aquel por quien todas las cosas proceden, por Él se hicieron, para Él se hicieron. Él es el Verbo en el principio. Señor, ayúdanos para entender la verdad de tu palabra. Lleva a mis hermanos, Señor, a avanzar en la fe, a entender que estamos perdiendo mucho tiempo en las cosas de este mundo, que nos desvían de lo verdaderamente importante, que es la salvación de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de aquellos que se nos ponen enfrente. Señor, nunca saldrán del infierno. Nunca saldrán, Señor. Lo entendemos por tu palabra y te pedimos perdón por cada persona que se nos ha ido y que nosotros no tuvimos el valor ni la responsabilidad de llevarles tu palabra, Señor. Tenemos vergüenza y te pedimos perdón, Señor, porque es nuestra responsabilidad, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas como corresponde, Dios. Por favor, permítenos avanzar, Señor. Permítenos entender tu palabra, llevarla al corazón y trasladarla a la vida diaria, Señor.
Por favor, Dios, ayúdanos. Por favor, Señor, permítenos ver conversiones. Que tu Espíritu nos ayude cuando hablemos acerca de ti. Que las personas reaccionen, Señor. Provee milagros, Señor, danos poder, te lo pedimos, te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor, porque esta obra sin ti, Señor, está muerta. Es una obra muerta si tú no nos ayudas, si tu Espíritu no provee. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, mi Dios, por mi familia, por mis hijos, por mi padre, por mis hermanos, por mi suegra, mis cuñados, Señor, por cada amigo y familiar, Señor, que no te conoce. Yo te ruego a ti que les salves. Yo te ruego que me des el valor para seguirles hablando de ti. No permitas que desistamos, Señor. Dios de los cielos, ayúdanos a seguirlo haciendo. Ayúdanos porque tú eres digno de que se cuente lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, gracias por habernos escuchado y ayudado en el tema de hoy. Señor, gracias. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado en esta noche con nosotros. Les deseo que el Señor les bendiga muchísimo. Si así Él lo permite, estaríamos entonces el día de mañana por Jitsi Meet y el día jueves estaríamos a las 8:35 nuevamente por Facebook. Que Dios les bendiga.